Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 3-4 efemérides principales, vosotros tenéis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para poder desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Podéis hacer vuestras recomendaciones en la caja de comentarios aquí abajo. Hoy quedaos hasta el final del podcast porque hablaremos de guerras, magnicidios, tatuajes y acuerdos entre países. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Y sin más, que empiece el juego de la historia. Y empezamos con una efeméride que he querido titularla Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y es que, un 15 de marzo del 44 a.C., se perpetró uno de los magnicidios más famosos de la historia. Hablamos del asesinato de Julio César, un evento crucial en la historia romana que marcó el fin de la República y el comienzo del Imperio. Este acto no solo significó la muerte de un líder, sino el desmoronamiento de un sistema político que había regido durante siglos. La República Romana, caracterizada por su sistema de gobierno compartido y limitado, estaba en crisis mucho antes del ascenso de César. Guerras civiles, corrupción, luchas de poder, todo esto había debilitado sus fundamentos. César, que era un líder militar y político bastante carismático, aprovechó esta inestabilidad para acumular mucho poder, lo que causó temor en la élite senatorial. Veían en él un aspirante a monarca, una figura contraria a los ideales republicanos de Roma. El asesinato, lejos de restaurar la República, desencadenó una nueva serie de conflictos y guerras civiles. La lucha por el poder culminó con el ascenso de Augusto, sobrino y heredero adoptivo de César. Bajo Augusto se instauró el Principado, marcado oficialmente el inicio del Imperio Romano. Este nuevo sistema conservaba la fachada de las instituciones republicanas, pero en realidad el poder regía en una sola figura. Es obvio que era el emperador. La muerte de César, por tanto, no solo es un relato de conspiración y traición, sino que también es un momento crucial que redefinió el curso de la historia occidental. Al pasar de la República al Imperio, Roma expandió aún más su territorio y su influencia, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Vamos ahora a por nuestra segunda efeméride, que en este caso he querido titularla La creación de un gigante, pero con pies de barro. Y es que un 23 de marzo conmemoramos lo que se conoce como el Tratado de Roma, que fue el momento de fundación oficial de la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea. El Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957, estableció la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica. Fue un paso fundamental en la integración europea tras la Segunda Guerra Mundial, marcando un hito en el proceso de unificación europea. Los 6 países fundadores, Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, buscaban fomentar la cooperación económica y política, reduciendo las barreras comerciales y estableciendo una unión aduanera. La CEE se centró en el desarrollo de un mercado común, promoviendo la libre circulación de bienes, servicios, capitales y también trabajadores. Euratom, por otro lado, se enfocó en la creación de un mercado común para el desarrollo de la energía nuclear. Las consecuencias del Tratado de Roma fueron significativas y bastante duraderas. Estableció las bases para la creación de un mercado único europeo y fue el precursor de la Unión Europea. A largo plazo, el tratado impulsó el crecimiento económico y la estabilidad europea, fomentó la cooperación política y económica entre los países miembros y sentó las bases para futuras expansiones de la Unión.
Además, jugó un papel crucial en la promoción de la paz y la democracia en todo el continente, tan necesario después de las dos experiencias previas de las guerras mundiales. Vamos a por la siguiente efeméride, pero antes de continuar, hacemos un pequeño parón para comentaros una cifra que es absolutamente terrorífica. Y es que casi el 70% de los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas no estáis suscritos a nuestros canales. Y nos hemos marcado como reto el bajar esta cifra hasta el 60 o hasta el 50% si es posible. Así que, si no estáis suscritos, os invitamos a que le deis al botón que tenemos aquí abajo para que de una vez por todas podamos bajar esta cifra. Y vamos ya hacia nuestra tercera efeméride del día, que en este caso he querido titularla Nos encontramos con una retirada nada honrosa. Y es que el 31 de marzo se conmemoran los 51 años de la retirada de las últimas tropas estadounidenses de Vietnam. La retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam comenzó en el 69 bajo la política de vietnamización del presidente Richard Nixon. Esta política básicamente buscaba transferir las responsabilidades de combate al ejército de Vietnam del Sur. El objetivo era disminuir la participación directa de Estados Unidos en la guerra y preparar a Vietnam del Sur para defenderse por sí mismo contra el comunismo de Vietnam del Norte. En 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que oficialmente pusieron fin a la participación directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Las últimas tropas estadounidenses abandonaron Vietnam en marzo de ese mismo año. Sin embargo, la guerra continuó entre el norte y el sur. La retirada de Estados Unidos tuvo significativas consecuencias. Primero, dejó a Vietnam del Sur absolutamente vulnerable. A pesar de los años de apoyo y de formación estadounidense, el ejército de Vietnam del Sur no estaba completamente preparado para enfrentar al del norte, sin el respaldo de las tropas estadounidenses. En 1975, Vietnam del Norte lanzó una ofensiva final, culminando con la caída de Saigón y la reunificación del país bajo un gobierno comunista. La guerra y la retirada también tuvieron un profundo impacto en Estados Unidos. La participación en Vietnam fue altamente controvertida, provocando divisiones internas y protestas masivas. La guerra también dejó secuelas en la política exterior y militar de Estados Unidos, con un pueblo estadounidense más cauteloso y crítico respecto a las futuras intervenciones militares extranjeras. La experiencia de Vietnam fue una lección dolorosa sobre los límites del poder militar estadounidense y la complejidad de las guerras de insurgencia. Para muchos fue el primer conflicto claramente perdido por Estados Unidos. Y nuestra última efeméride del día la hemos titulado Un reinado tatuado en la historia. Y creo que es el título que más me gusta de todas las efemérides que hemos hecho hasta ahora. Y es que, un 11 de marzo de 1899, nacía aquí, en Copenhague, el que sería el futuro rey Federico IX. Federico IX de Dinamarca, un monarca que dejó una huella indeleble no solo en la política y la cultura del país, sino también en su propia piel. Federico IX, que reinó desde 1947 hasta 1972, es recordado por su papel en la modernización de Dinamarca y su notable amor por la música, pero hay otra faceta mucho menos conocida, su pasión por los tatuajes. Los tatuajes de Federico IX eran más que una mera decoración corporal. Eran símbolos de sus viajes, experiencias y creencias. Este rey navegante llevaba en su piel tatuajes que reflejaban tanto su amor por los mares adquirido durante su carrera en la marina, como los valores tradicionales que consideraba esenciales. Entre sus tatuajes más destacados se encontraban dragones y aves exóticas, símbolos de fuerza y libertad, y respectivamente también muchos tatuajes con anclas y con otros motivos marineros. En esta época en que los tatuajes eran vistos con cierto recelo, especialmente entre la realeza y la aristocracia, Federico IX rompió moldes y mostró que los tatuajes podían ser un arte digno y un medio de expresión personal bastante profundo. Cuenta la historia que cuando hacía algún viaje internacional y veía que algún paparazzi se disponía a realizar alguna foto, buscaba cualquier excusa para quitarse la camisa y mostrar orgulloso todos los tatuajes que llevaba. Pero hay algo más. La mayoría de estos se los hizo en un estudio muy especial.
Si queréis saber el estudio de tatuaje donde se los hizo, que está en un lugar increíble de Copenhague, ponedlo aquí abajo en los comentarios y os mostraremos toda la historia. Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Como siempre, os pondremos un enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar este podcast. Una vez más, recordad lo de siempre. Si os ha gustado el podcast y si os hemos aportado un poquito de valor, podéis suscribiros a nuestro canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente. También podéis dejar vuestros comentarios, consideraciones y recomendaciones aquí abajo, en la caja de comentarios. Ya sabéis que siempre intentamos leerlos todos y responderlos también. Y sin más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.